Capítulo B chica. Otros atentados contra el orden público. Artículo 213 bis. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatirlas ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Capítulo B chica y asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Capítulo incorporado por artículo 1 grado de la Ley N grados 26.268 B grande o 5 de julio de 2007. Artículo 213 ter, artículo derogado por artículo 1 grado de la Ley N grados 26.734 B grande o 28 de diciembre de 2011. Artículo 213 quater, artículo derogado por artículo 2 grados de la Ley N grados 26.734 B grande o 28 de diciembre de 2011, título y X. Delitos contra la seguridad de la nación capítulo I. Traición. Artículo 214. Será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro. Artículo 215. Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes. Primero, si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad. Segundo, si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República. 3 grados si perteneciere a las Fuerzas Armadas, inciso incorporado por artículo 5 grados del anexo y de la Ley N grados 26.394 B grande o 29 de agosto de 2008, vigencia, comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 216. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 8 años, el que tomare parte en una conspiración de 2 o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución. Artículo 217. Quedará eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad, antes de haberse comenzado el procedimiento. Artículo 218. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán, también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la República, en guerra contra un enemigo común. Se aplicarán asimismo a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes, acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. En este caso se aplicará la pena disminuida conforme a lo dispuesto por el artículo 44. Capítulo I. Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación. Artículo 219. Será reprimido con prisión de 1 a 6 años, el que por actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno nacional, diere motivos al peligro de una declaración de guerra contra la nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. Si de dichos actos resultaren hostilidades o la guerra, la pena será de 3 a 15 años de reclusión o prisión. Cuando los actos precedentes fuesen cometidos por un militar, los mínimos de las penas previstas en este artículo se elevarán a 3 y 10 años respectivamente. Asimismo, los máximos de las penas previstas en este artículo se elevarán respectivamente a 10 y 20 años. Párrafo incorporado por artículo 6 grados del anexo y de la Ley N grados 26.394 B grande o 29 de agosto de 2008, vigencia,
comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 220. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años, al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la República y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes o los salvoconductos debidamente expedidos. Si el hecho fuese cometido por un militar, el mínimo de la pena se elevará a 1 año y el máximo de la pena se elevará a 5 años. Artículo sustituido por artículo 7 grados del anexo y de la ley N grados 26.394b grande o 29 de agosto de 2008. Vigencia, comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 221. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, el que violare las inmunidades del jefe de un Estado o del representante de una potencia extranjera. Artículo 222. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años, el que revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación. Párrafo sustituido por artículo 8 grados del anexo y de la ley N grados 26.394b grande o 29 de agosto de 2008. Vigencia, comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la nación o los emblemas de una provincia argentina. Si la revelación u obtención fuese cometida por un militar, en el ejercicio de sus funciones el mínimo de la pena se elevará a 3 años y el máximo de la pena se elevará a 10 años. Párrafo incorporado por artículo 9 grados del anexo y de la ley N grados 26.394b grande o 29 de agosto de 2008. Vigencia, comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 223. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año e inhabilitación especial por doble tiempo, el que por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio. Artículo 224. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, el que indebidamente levantare planos de fortificaciones, buques, establecimientos, vías u otras obras militares o se introdujere con tal fin, clandestina o engañosamente en dichos lugares, cuando su acceso estuviere prohibido al público. Artículo 225. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, el que, encargado por el gobierno argentino de una negociación con un Estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial a la nación, apartándose de sus instrucciones. Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Capítulo I. Atentados al orden constitucional y a la vida democrática. Artículo 226. Serán reprimidos con prisión de 5 a 15 años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales, si el hecho descrito en el párrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la nación, la pena será de 8 a 25 años de prisión.
Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio. Artículo 226 bis. El que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas previstas en el artículo 226, será reprimido con prisión de 1 a 4 años. Artículo 227. Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona. Artículo 29 de la Constitución Nacional. Artículo 227 bis. Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, con la disminución del artículo 46, los miembros de alguno de los tres poderes del Estado Nacional o de las provincias que consintieran la consumación de los hechos descritos en el artículo 226, continuando en sus funciones o asumiéndolas luego de modificada por la fuerza la Constitución o depuesto a alguno de los poderes públicos, o haciendo cumplir las medidas dispuestas por quienes usurpen tales poderes, se aplicará de 1 a 8 años de prisión o reclusión e inhabilitación absoluta por el doble de la condena, a quienes, en los casos previstos en el párrafo anterior, aceptaren colaborar continuando en funciones o asumiéndolas, con las autoridades de facto, en algunos de los siguientes cargos: ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales o nacionales o de jerarquía equivalente en el orden nacional, provincial o municipal, presidente, vicepresidente, vocales o miembros de directorios de organismos descentralizados o autárquicos o de bancos oficiales o de empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, o de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, o de entes públicos equivalentes a los enumerados en el orden nacional, provincial o municipal, embajadores, rectores o decanos de universidades nacionales o provinciales, miembros de las Fuerzas Armadas o de Policía o de organismos de seguridad en grados de jefes o equivalentes, intendentes municipales, o miembros del Ministerio Público Fiscal de cualquier jerarquía o fuero, personal jerárquico del Parlamento Nacional y de las legislaturas provinciales, si las autoridades de facto crearen diferentes jerarquías administrativas o cambiaren las denominaciones de las funciones señaladas en el párrafo anterior, la pena se aplicará a quienes las desempeñen, atendiendo a la análoga naturaleza y contenido de los cargos con relación a los actuales. Artículo 227 ter. El máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentado en un medio, cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Esta disposición no será aplicable cuando las circunstancias mencionadas en ella se encuentren contempladas como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate. Artículo 228. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos del Papa que, para su cumplimiento, necesiten del pase del gobierno, sin haberlo obtenido, y de 1 a 6 años de la misma pena, al que los ejecutare o mandare ejecutar, a pesar de haber sido denegado dicho pase. Capítulo I. Sedición. Artículo 229. Serán reprimidos con prisión de 1 a 6 años, los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley. Artículo 230. Serán reprimidos con prisión de 1 a 4 años. Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de este, artículo 22 de la Constitución Nacional.
Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código. Capítulo 3. Disposiciones comunes a los capítulos precedentes. Artículo 231. Luego que se manifieste la rebelión o sedición, la autoridad nacional más próxima intimará hasta 2 veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan o retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello. Si los sublevados no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos. No serán necesarias, respectivamente, la primera y segunda intimación, desde que los sublevados hicieren uso de las armas. Artículo 232. En caso de disolverse el tumulto sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, solo serán enjuiciados los promotores o directores, a quienes se reprimirá con la mitad de la pena señalada para el delito. Artículo 233. El que tomare parte como promotor o director, en una conspiración de 2 o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición, será reprimido, si la conspiración fuere descubierta antes de ponerse en ejecución, con la 4ª parte de la pena correspondiente al delito que se trataba de perpetrar. Artículo 234. El que sedujere tropas o usurpar el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte o de un puesto de guardia o retuviere ilegalmente un mando político o militar para cometer una rebelión o una sedición, será reprimido con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar. Si llegare a tener efecto la rebelión o la sedición, la pena será la establecida para los autores de la rebelión o de la sedición en los casos respectivos. Artículo 235. Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los delitos previstos en este título, sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena. Los funcionarios que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance, sufrirán inhabilitación especial de 1 a 6 años. Auméntase al doble el máximo de la pena establecida para los delitos previstos en este título, para los jefes y agentes de la fuerza pública que incurran en ellos usando u ostentando las armas y demás materiales ofensivos que se les hayan confiado, en tal calidad. Artículo 236. Cuando al ejecutar los delitos previstos en este título, el culpable cometiere algún otro, se observarán las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles. Título X y Delitos contra la Administración Pública. Capítulo I. Atentado y resistencia contra la autoridad. Artículo 237. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones. Artículo 238. La prisión será de 6 meses a 2 años. Si el hecho se cometiere a mano armada. Si el hecho se cometiere por una reunión de más de 3 personas. Si el culpable fuere funcionario público. Si el delincuente pusiere manos en la autoridad. En el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Artículo 238 bis. El militar que pusiere manos en el superior, sin lesionarlo o causándole lesiones leves, será penado con prisión de 1 a 3 años. Si el hecho tuviere lugar frente al enemigo o a tropa formada con armas, o si se cometiere en número de 6 o más, el máximo de la pena será de 6 años. Artículo incorporado por artículo 10 del anexo y de la ley N. 26.394 grande o 29 de agosto de 2008, vigencia, comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 238 ter. El militar que resistiere o desobedeciere una orden de servicio legalmente impartida por el superior, frente al enemigo o en situación de peligro inminente de naufragio,
incendio u otro estrago, será penado con prisión de 1 a 5 años. La misma pena se impondrá si resistiere a una patrulla que proceda en cumplimiento de una consigna en zona de conflicto armado u operaciones o de catástrofe, si en razón de la resistencia o de la desobediencia se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe. El mínimo de la pena se elevará a 4 años y el máximo de la pena se elevará a 12 años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito más severamente penado. Artículo incorporado por artículo 11 del anexo y de la Ley N. 26.394 B o 29 de agosto de 2008. Vigencia, comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 239. Será reprimido con prisión de 15 días a 1 año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. Artículo 240. Para los efectos de los dos artículos precedentes, se reputará funcionario público al particular que tratare de aprender o hubiere aprendido a un delincuente en flagrante delito. Artículo 240 bis. El que violare las normas e instrucciones a la población emitidas por la autoridad militar competente en tiempo de conflicto armado para las zonas de combate, será penado con prisión de 1 a 4 años y no resultare un delito más severamente penado. Artículo incorporado por artículo 12 del anexo y de la Ley N. 26.394 B o 29 de agosto de 2008. Vigencia, comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 241. Será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses. El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o donde quiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones. El que sin estar comprendido en el artículo 237, impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones. Artículo 241 bis. Se impondrá prisión de 3 a 10 años a los militares que tumultuosamente peticionaren o se atribuyeren la representación de una fuerza armada, tomaren armas o hicieren uso de estas, de naves o aeronaves o extrajeren fuerzas armadas de sus asientos naturales, contra las órdenes de sus superiores. Hicieren uso del personal de la fuerza, de la nave o de la aeronave bajo su mando contra sus superiores o omitieren resistir o contener a estas, estando en condiciones de hacerlo. Será penado con prisión de 1 a 5 años la conspiración para cometer los delitos de este artículo. No será penado por conspiración quien la denunciare en tiempo para evitar la comisión del hecho. Si en razón de los hechos previstos en este artículo resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiere o dificultare la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a 25 años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito más severamente penado. Artículo incorporado por artículo 12 del anexo y de la Ley N. 26.394 B o 29 de agosto de 2008. Vigencia, comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 242. Será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 10.000 e inhabilitación especial de 1 a 5 años, el funcionario público que, en el arresto o formación de causa contra un miembro de los poderes públicos nacionales o provinciales, de una convención constituyente o de un colegio electoral, no guardare la forma prescripta en las constituciones o leyes respectivas.
Nota Infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.286b grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 243. Será reprimido con prisión de 15 días a un mes, el que siendo legalmente citado como testigo, perito o intérprete, se abstuviere de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva. En el caso del perito o intérprete, se impondrá, además, al reo, inhabilitación especial de un mes a un año. Capítulo I. Falsa denuncia. Artículo 244. Artículo derogado por artículo 2 grados de la Ley N grados 24.198b grande o 3 de junio de 1993. Artículo 245. Se impondrá prisión de 2 meses a un año o multa de pesos 750 a pesos 12.500 al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Nota Infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.286b grande o 29 de diciembre de 1993. Capítulo 3. Usurpación de autoridad, títulos u honores. Artículo 246. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año e inhabilitación especial por doble tiempo. El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente. El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas. 3. El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo. El militar que ejerciere o retuviere un mando sin autorización será penado con prisión de 1 a 4 años y, en tiempo de conflicto armado de 2 a 6 años, siempre que no resultare un delito más severamente penado. Párrafo incorporado por artículo 14 del anexo y de la Ley N grados 26.394b grande o 29 de agosto de 2008. Vigencia. Comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 247. Será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente. Será reprimido con multa de 750 a 12.500 pesos, el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren. Nota Infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.286b grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo sustituido por Ley N grados 24.527b grande o 8 de septiembre de 1995. Capítulo I-B chica. Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Artículo 248. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. Artículo 248 bis. Será reprimido con inhabilitación absoluta de 6 meses a 2 años el funcionario público que, debiendo fiscalizar el cumplimiento de las normas de comercialización de ganado, productos y subproductos de origen animal, omitiere inspeccionar conforme los reglamentos a su cargo, establecimientos tales como mercados de hacienda, ferias y remates de animales, mataderos, frigoríficos, saladeros, barracas, graserías, tambos u otros establecimientos o locales afines con la elaboración, manipulación, transformación o comercialización de productos de origen animal y vehículos de transporte de hacienda, productos o subproductos de ese origen. Artículo incorporado por artículo 5 grados de la Ley N grados 25.890b grande o 21 de mayo de 2004.
Artículo 249. Será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 12.500 e inhabilitación especial de 1 mes a 1 año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. Nota Infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.286b grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 249 bis. El militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, será penado con prisión de 6 meses a 2 años, si no resultare un delito más severamente penado. Artículo incorporado por artículo 15 del anexo y de la Ley N grados 26.394b grande o 29 de agosto de 2008, vigencia. Comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 250. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble tiempo, el jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente. Artículo 250 bis, será penado con prisión de 4 a 10 años, siempre que no resultare otro delito más severamente penado, el militar que en tiempo de conflicto armado abandonare sus funciones de control, vigilancia, comunicaciones o la atención de los instrumentos que tuviese a su cargo para esos fines, las descuidase o se incapacitase para su cumplimiento. Observare cualquier dato significativo para la defensa y no lo informase o tomase las medidas del caso. Artículo incorporado por artículo 16 del anexo y de la Ley N grados 26.394b grande o 29 de agosto de 2008, vigencia, comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 251. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales. Artículo 252. Será reprimido con multa de pesos 750 $750 a pesos 12.500 dólares, e inhabilitación especial de 1 mes a 1 año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público. El miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena. Si, como consecuencia del abandono u omisión tipificado en el párrafo precedente, se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de 2 a 8 años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos. El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de 1 a 6 años, si como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese, o dificultase la salvación de vidas en su puesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a 12 años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito con pena más grave. Artículo sustituido por artículo 1 grado de la Ley N grados 27.079b grande o 19 de diciembre de 2014.
Artículo 253. Será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 12.500 e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales. Nota Infolet, multa actualizada por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.286b grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 253 bis. El militar que sin orden ni necesidad emprendiere una operación militar, o en sus funciones usare armas sin las formalidades y requerimientos del caso, sometiere a la población civil a restricciones arbitrarias o ordenare o ejerciere cualquier tipo de violencia innecesaria contra cualquier persona, será penado con prisión de 1 a 4 años y no resultare un delito más severamente penado. Artículo incorporado por artículo 18 del anexo y de la Ley N grados 26.394b grande o 29 de agosto de 2008, vigencia, comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 253 ter. Será penado con prisión de 2 a 8 años el militar que por imprudencia o negligencia, impericia en el arte militar o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, en el curso de conflicto armado o de asistencia o salvación en situación de catástrofe, causare o no impidiere, la muerte de una o más personas o pérdidas militares, si no resultare un delito más severamente penado. Artículo incorporado por artículo 19 del anexo y de la Ley N grados 26.394b grande o 29 de agosto de 2008, vigencia, comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Capítulo B chica. Violación de sellos y documentos. Artículo 254. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, el que violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa, si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo, si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa de pesos 750 a pesos 12.500. Nota Infolet, multa actualizada por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.286b grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 255. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, este será reprimido con multa de pesos 750 $750 a pesos 12.500 dólares. Artículo sustituido por artículo 13 de la Ley N grados 26.388, B grande o 25 de junio de 2008. Capítulo B chica y cohecho y tráfico de influencias. Título del capítulo sustituido por artículo 30 de la Ley N grados 25.188 B grande o 1 de noviembre de 1999, vigencia, a los 8 días desde su publicación. Artículo 256. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.
Artículo sustituido por artículo 31 de la Ley N-Grados 25.188b grande o 1 de noviembre de 1999. Vigencia, a los 8 días desde su publicación. Artículo 256 bis. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a 12 años. Artículo incorporado por artículo 32 de la Ley N-Grados 25.188b grande o 1 de noviembre de 1999. Vigencia, a los 8 días desde su publicación. Artículo 257. Será reprimido con prisión o reclusión de 4 a 12 años e inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar o omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia. Artículo sustituido por artículo 33 de la Ley N-Grados 25.188b grande o 1 de noviembre de 1999. Vigencia, a los 8 días desde su publicación. Artículo 258. Será reprimido con prisión de 1 a 6 años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis. Primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis. Segundo párrafo y 257, la pena será de reclusión o prisión de 2 a 6 años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de 2 a 6 años en el primer caso y de 3 a 10 años en el segundo. Artículo sustituido por artículo 34 de la Ley N-Grados 25.188b grande o 1 de noviembre de 1999. Vigencia, a los 8 días desde su publicación. Artículo 258 bis. Será reprimido con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere, prometiere u otorgare, indebidamente, a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier otro objeto de valor pecuniario u otras compensaciones tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice o omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial. Se entenderá por funcionario público de otro Estado, o de cualquier entidad territorial reconocida por la nación argentina, a toda persona que haya sido designada o electa para cumplir una función pública, en cualquiera de sus niveles o divisiones territoriales de gobierno, o en toda clase de organismo, agencia o empresa pública en donde dicho Estado ejerza una influencia directa o indirecta. Artículo sustituido por artículo 30 de la Ley N-Grados 27.401b grande o 1 de diciembre de 2017. Vigencia, a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Artículo 259. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación absoluta de 1 a 6 años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año. Artículo 259 bis.
Respecto de los delitos previstos en este capítulo, se impondrá conjuntamente una multa de 2 a 5 veces el monto o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja pecuniaria ofrecida o entregada. Artículo incorporado por artículo 31 de la Ley N. 27.401 B o 1 de diciembre de 2017, vigencia, a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Capítulo 7. Malversación de caudales públicos. Artículo 260. Será reprimido con inhabilitación especial de 1 mes a 3 años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados, si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados. Se impondrá además al culpable, multa del 20 al 50% de la cantidad distraída. Artículo 261. Será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública. Artículo 262. Será reprimido con multa del 20 al 60% del valor subtraído, el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la subtracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior. Artículo 263. Quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Artículo 264. Será reprimido con inhabilitación especial por 1 a 6 meses, el funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente. En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración. Capítulo 8. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Artículo 265. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces el valor del beneficio indebido pretendido u obtenido. Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales. Artículo sustituido por artículo 32 de la Ley N. 27.401 B o 1 de diciembre de 2017, vigencia, a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Capítulo X. Exacciones ilegales. Artículo 266. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces el monto de la exacción. Artículo sustituido por artículo 33 de la Ley N. 27.401 B o 1 de diciembre de 2017, vigencia, a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial de la. Artículo 267. Si se empleare intimidación o se invocare orden superior,
comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta 4 años y la inhabilitación hasta 6 años. Artículo 268. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces el monto de la exacción. Artículo sustituido por artículo 34 de la Ley N. 27.401 grande o 1 de diciembre de 2017, vigencia, a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Capítulo IX bis. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Artículo 268. 1. Será reprimido con la pena del artículo 256, el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces el lucro obtenido. Párrafo incorporado por artículo 35 de la Ley N. 27.401 grande o 1 de diciembre de 2017, vigencia, a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Artículo 268. 2. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años, multa de 2 a 5 veces el valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta 2 años después de haber cesado en su desempeño. Párrafo sustituido por artículo 36 de la Ley N. 27.401 grande o 1 de diciembre de 2017, vigencia, a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Se entenderá que hubo enriquecimiento no solo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho. Artículo sustituido por artículo 38 de la Ley N. 25.188 grande o 1 de noviembre de 1999, vigencia, a los 8 días desde su publicación. Artículo 268. 3. Será reprimido con prisión de 15 días a 2 años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo. El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda. En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare o omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. Artículo incorporado por artículo 39 de la Ley N. 25.188 grande o 1 de noviembre de 1999, vigencia, a los 8 días desde su publicación. Capítulo X. Prevaricato. Artículo 269. Sufrirá multa de pesos 3.000 a pesos 75.000 e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de 3 a 15 años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores. Nota Infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la Ley N. 24.286 B grande o 29 de diciembre de 1993.
Artículo 270. Será reprimido con multa de pesos 2.500 a pesos 30.000 e inhabilitación absoluta de 1 a 6 años, el juez que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda o que prolongare la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el artículo 24, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado. Nota Infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.286b grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 271. Será reprimido con multa de pesos 2.500 a pesos 30.000, e inhabilitación especial de 1 a 6 años, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada. Nota Infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.286b grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 272. La disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades. Capítulo X y denegación y retardo de justicia. Artículo 273. Será reprimido con inhabilitación absoluta de 1 a 4 años, el juez que se negare a juzgar sobre pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. En la misma pena incurrirá el juez que retardare maliciosamente la administración de justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales. Artículo 274. El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de 6 meses a 2 años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable. Capítulo C. Falso testimonio. Artículo 275. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. Artículo 276. La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida. El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso. Artículo 276 bis. Será reprimido con prisión de 4 a 10 años y con la pérdida del beneficio concedido el que, acogiéndose al beneficio del artículo 41 ter, proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos. Artículo incorporado por artículo 2 grados de la Ley N grados 27.304b grande o 2 de noviembre de 2016. Capítulo X y Y. Encubrimiento. Denominación del capítulo sustituida por artículo primero de la Ley número 26.683b grande o 21 de junio de 2011. Artículo 277. 1. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado, ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta. Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole. Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito. 2. En el caso del inciso 1, c, precedente, la pena mínima será de 1 mes de prisión,
Si, de acuerdo con las circunstancias, el autor podía sospechar que provenían de un delito. 3. La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando el hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a 3 años de prisión. El autor actuare con ánimo de lucro. El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento de, el autor fuere funcionario público. La agravación de la escala penal, prevista en este inciso solo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena. 4. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1, y del inciso 3, b grande, y c, inciso sustituido por artículo 4 de la Ley número 26.087, b grande o. 24 de abril de 2006. Artículo sustituido por artículo 2 grados de la Ley N grados 25.815 b grande o 1 de diciembre de 2003. Artículo 277 bis, se aplicará prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial de 3 a 10 años al funcionario público que, tras la comisión del delito de abigeato en el que no hubiera participado, violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones, intervenga o facilite el transporte, faena, comercialización o mantenimiento de ganado, sus despojos o los productos obtenidos, conociendo su origen ilícito. Artículo incorporado por artículo 6 grados de la Ley N grados 25.890 b grande o 21572004. Artículo 277 ter. Se impondrá prisión de 6 meses a 3 años al que reuniendo las condiciones personales descriptas en el artículo 167 quater inciso 4, por imprudencia o negligencia, intervenga en algunas de las acciones previstas en el artículo precedente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de la procedencia legítima del ganado. Artículo incorporado por artículo 7 grados de la Ley N grados 25.890 b grande o 21572004. Artículo 278, artículo derogado por artículo 2 de la Ley número 26.683 b grande o 21 de junio de 2011. Artículo 279. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente. Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de 1.000 pesos a 20.000, 20.000 pesos o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. Cuando el autor de los hechos descriptos en los incisos 1 o 3 del artículo 277 fuera un funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá además pena de inhabilitación especial de 3 a 10 años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial. Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. Artículo sustituido por artículo 3 de la Ley número 26.683 b grande o 21 de junio de 2011. Capítulo CIV. Evasión y quebrantamiento de pena. Rúbrica del capítulo sustituida por artículo 3 grados de la Ley N grados 23.487 b grande o 26 de enero de 1987. Artículo 280. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año,
El que hallándose legalmente detenido se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas. Artículo 281. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años, el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado, y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo. Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, este será reprimido con multa de pesos argentinos 1000 a pesos argentinos 15.000. Nota Infolet, multa actualizada por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.286b grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 281 bis. El que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta será reprimido con prisión de 2 meses a 2 años. Artículo incorporado por art. 4 grados de la Ley N grados 23.487b grande o 26 de enero de 1987. Título I. Delitos contra la fe pública. Capítulo I. Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito. Artículo 282. Serán reprimidos con reclusión o prisión de 3 a 15 años, el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere, expendiere o pusiere en circulación. Artículo 283. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 5 años, el que cercenare o alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación moneda cercenada o alterada. Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de 6 meses a 3 años de prisión. Artículo 284. Si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiere recibido de buena fe y se expendiere o circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteración, la pena será de pesos argentinos 1000 a pesos argentinos 15.000. Nota Infolet, multa actualizada por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.286b grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 285. Para los efectos de los artículos anteriores quedan equiparados a la moneda nacional, la moneda extranjera, los títulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacional, provinciales y municipales, los billetes de banco, títulos, cédulas, acciones, valores negociables y tarjetas de compra, crédito o débito, legalmente emitidos por entidades nacionales o extranjeras autorizadas para ello, y los cheques de todo tipo, incluidos los de viajero, cualquiera que fuere la sede del banco girado. Artículo sustituido por artículo 2 grados de la Ley N grados 25.930b grande o 21 de septiembre de 2004. Artículo 286. Artículo derogado por artículo 3 grados de la Ley N grados 25.930b grande o 21 de septiembre de 2004. Artículo 287. Serán reprimidos con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta por doble tiempo, el funcionario público y el director o administrador de un banco o de una compañía que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda, con título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada. Capítulo I. Falsificación de sellos, timbres y marcas. Artículo 288. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años. Primero, el que falsificare sellos oficiales. Segundo, el que falsificare papel sellado, sellos de correos o telégrafos o cualquiera otra clase de efectos timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos. En estos casos, así como en los de los artículos siguientes, se considerará falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero. Artículo 289. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años. El que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que debían ser aplicados.
El que falsificare billetes de empresas públicas de transporte. El que falsificare, alterare o suprimiere la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la ley. Artículo sustituido por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.721b grande o 18 de noviembre de 1996. Artículo 290. Será reprimido con prisión de 15 días a 1 año, el que hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas, a que se refieren los artículos anteriores, el signo que indique haber ya servido o sido inutilizado para el objeto de su expedición. El que a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta estos sellos, timbres, etc., inutilizados, será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 12.500. Nota Infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.286b grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 291. Cuando el culpable de alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores, fuere funcionario público y cometiere el hecho abusando de su cargo, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. Capítulo 3. Falsificación de documentos en general. Artículo 292. El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años, si se tratare de un instrumento público, y con prisión de 6 meses a 2 años, si se tratare de un instrumento privado. Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de 3 a 8 años. Para los efectos del párrafo anterior están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento, y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento. Artículo sustituido por artículo 9 grados de la Ley N grados 24.410b grande o 2 de enero de 1995. Artículo 293. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de 3 a 8 años. Párrafo sustituido por artículo 10 grados de la Ley N grados 24.410b grande o 2 de enero de 1995. Artículo 293 bis. Se impondrá prisión de 1 a 3 años al funcionario público que, por imprudencia o negligencia, intervenga en la expedición de guías de tránsito de ganado o en el visado o legalización de certificados de adquisición u otros documentos que acrediten la propiedad del semoviente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de su procedencia legítima. Artículo incorporado por artículo 8 grados de la Ley N grados 25.890b grande o 21 de mayo de 2004. Artículo 294. El que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores, en los casos respectivos. Artículo 295. Sufrirá prisión de 1 mes a 1 año, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio. La pena será de 1 a 4 años, si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital. Artículo 296. El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad. Artículo 297. Para los efectos de este capítulo,
Quedan equiparados a los instrumentos públicos los testamentos hológrafos o cerrados, los certificados de parto o de nacimiento, las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso al portador, no comprendidos en el artículo 285. Artículo sustituido por artículo 11 de la Ley N. grados 24.410 grande o 2 de enero de 1995. Artículo 298. Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. Artículo 298 bis. Quienes emitan o acepten facturas de crédito que no correspondan a compraventa, locación de cosas muebles, locación de servicios o locación de obra realmente contratadas, serán sancionados con la pena prevista en el artículo 293 de este Código. Igual pena les corresponderá a quienes injustificadamente rechacen o eludan la aceptación de factura de crédito, cuando el servicio ya hubiese sido prestado en forma debida, o reteniendo la mercadería que se le hubiere entregado. Artículo sustituido por artículo 3 grados de la Ley N. grados 24.760 grande o 13 de enero de 1997. Capítulo I b chica. Disposiciones comunes a los capítulos precedentes. Artículo 299. Sufrirá prisión de 1 mes a 1 año, el que fabricare, introdujere en el país o conservare en su poder, materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones legisladas en este título. Capítulo B chica. De los fraudes al comercio y a la industria. Artículo 300. Serán reprimidos con prisión de 6 meses a 2 años. Primero, el que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado. Segundo, el fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo. Artículo sustituido por artículo 2 grados de la Ley N. grados 26.733 grande o 28 de diciembre de 2011. Artículo 300 bis. Cuando los hechos delictivos previstos en el inciso 2 del artículo 300 hubieren sido realizados con el fin de ocultar la comisión de los delitos previstos en los artículos 258 y 258 bis, se impondrá pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 2 a 5 veces el valor falseado en los documentos y actos a los que se refiere el inciso mencionado. Artículo incorporado por artículo 37 de la Ley N. grados 27.401 grande o 1 de diciembre de 2017, vigencia, a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Artículo 301. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, el director, gerente, administrador o liquidador de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio. Si el acto importare emisión de acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena se elevará a 3 años de prisión, siempre que el hecho no importare un delito más gravemente penado. Artículo 301 bis. Será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.
Artículo incorporado por artículo 10 de la Ley N. grados 27.346b grande o 27 de diciembre de 2016, vigencia, a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Capítulo B chica y del pago con cheque sin provisión de fondos. Artículo 302. Será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 172. Primero, el que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las 24 horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación. Segundo, el que dé en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado. Tercero, el que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su pago. Cuarto, el que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización. Título X y Y. Título incorporado por artículo 4 de la Ley número 26.683b grande o 21 de junio de 2011. Delitos contra el orden económico y financiero artículo 303. Será reprimido con prisión de 3 a 10 años y multa de 2 a 10 veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, grabare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos $300,000, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en 1/3 del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos. Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, en este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de 3 a 10 años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. Artículo incorporado por artículo 5 de la Ley número 26.683b grande o 21 de junio de 2011. Artículo 304. Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente. Multa de 2 a 10 veces el valor de los bienes objeto del delito. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de 10 años. Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.
Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica. Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4. Artículo incorporado por artículo 5 de la Ley número 26.683 grande o 21 de junio de 2011. Artículo 305. El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos precedentes. En operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Solo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico. Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado solo se podrá reclamar su valor monetario. Artículo incorporado por artículo 5 de la Ley número 26.683 grande o 21 de junio de 2011. Artículo 306. 1. Será reprimido con prisión de 5 a 15 años y multa de 2 a 10 veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies. Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies. Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aun si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este código, o cuando en el caso del inciso B grande, y C, la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento. Artículo incorporado por artículo 5 grados de la Ley N grados 26.734 B grande o 28 de diciembre de 2011. Artículo 307. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años, multa equivalente al monto de la operación, e inhabilitación especial de hasta 5 años, el director, miembro de órgano de fiscalización, accionista, representante de accionista y todo el que por su trabajo, profesión o función dentro de una sociedad emisora, por sí o por persona interpuesta, suministrare o utilizare información privilegiada a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la negociación, cotización, compra, venta o liquidación de valores negociables.
Artículo incorporado por artículo 3 grados de la Ley N grados 26.733b grande o 28 de diciembre de 2011, artículo 306 renumerado como artículo 307 por artículo 1 grado del decreto N grado 169/2012b grande o 6 de febrero de 2012. Artículo 308. El mínimo de la pena prevista en el artículo anterior se elevará a 2 años de prisión y el máximo a 6 años de prisión, cuando los autores del delito utilizaren o suministraren información privilegiada de manera habitual. El uso o suministro de información privilegiada diera lugar a la obtención de un beneficio o evitara un perjuicio económico, para sí o para terceros. El máximo de la pena prevista se elevará a 8 años de prisión cuando el uso o suministro de información privilegiada causare un grave perjuicio en el mercado de valores. El delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de fiscalización, funcionario o empleado de una entidad autorregulada o de sociedades calificadoras de riesgo, o ejerciera profesión de las que requieren habilitación o matrícula, o un funcionario público. En estos casos, se impondrá además pena de inhabilitación especial de hasta 8 años. Artículo incorporado por artículo 4 grados de la Ley N grados 26.733b grande o 28 de diciembre de 2011, artículo 307 renumerado como artículo 308 por artículo 2 grados del decreto N grado 169/2012b grande o 6 de febrero de 2012. Artículo 309. 1. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta 5 años, el que realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio. Ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas. 2. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años, cuando el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligación de establecer órganos de fiscalización privada, informare a los socios o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de contabilidad, consignare datos falsos o incompletos. Artículo incorporado por artículo 5 grados de la Ley N grados 26.733b grande o 28 de diciembre de 2011, artículo 308 renumerado como artículo 309 por artículo 3 grados del decreto N grado 169/2012b grande o 6 de febrero de 2012. Artículo 310, será reprimido con prisión de 1 a 4 años, multa de 2 a 8 veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta 6 años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente. En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente. El monto mínimo de la pena se elevará a 2 años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, Internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva.
Artículo incorporado por artículo 6 grados de la Ley N grados 26.733 grande o 28 de diciembre de 2011, artículo 309 renumerado como artículo 310 por artículo 4 grados del decreto N grado 169/2012 grande o 6 de febrero de 2012. Artículo 311, serán reprimidos con prisión de 1 a 4 años, multa de 2 a 6 veces el valor de las operaciones e inhabilitación de hasta 6 años, los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia activa o pasiva o de negociación de valores negociables, con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros. En la misma pena incurrirá quien omitiere asentar o dejar debida constancia de alguna de las operaciones a las que alude el párrafo anterior. Artículo incorporado por artículo 7 grados de la Ley N grados 26.733 grande o 28 de diciembre de 2011, artículo 310 renumerado como artículo 311 por artículo 5 grados del decreto N grado 169/2012 grande o 6 de febrero de 2012. Artículo 312, serán reprimidos con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación de hasta 6 años, los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que directa o indirectamente, y con independencia de los cargos e intereses fijados por la institución, reciban indebidamente dinero o algún otro beneficio económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles. Artículo incorporado por artículo 8 grados de la Ley N grados 26.733 grande o 28 de diciembre de 2011, artículo 311 renumerado como artículo 312 por artículo 5 grados del decreto N grado 169/2012 grande o 6 de febrero de 2012. Artículo 313. Cuando los hechos delictivos previstos en los artículos precedentes hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se aplicarán las disposiciones previstas en el artículo 304 del Código Penal. Cuando se trate de personas jurídicas que hagan oferta pública de valores negociables, las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al órgano de fiscalización de la sociedad. Cuando la persona jurídica se encuentre concursada, las sanciones no podrán aplicarse en detrimento de los derechos y privilegios de los acreedores por causa o título anterior al hecho delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico del concurso. Artículo incorporado por artículo 9 grados de la Ley N grados 26.733 grande o 28 de diciembre de 2011, artículo 312 renumerado como artículo 313 por artículo 5 grados del decreto N grado 169/2012 grande o 6 de febrero de 2012. Disposiciones complementarias. Artículo 314. El presente código regirá como ley de la Nación 6 meses después de su promulgación. Artículo 306 renumerado como artículo 314 por artículo 10 de la Ley N grados 26.733 grande o 28 de diciembre de 2011. Artículo 303 renumerado como artículo 306 por artículo 5 de la Ley número 26.683 grande o 21 de junio de 2011. Artículo 315. El Poder Ejecutivo dispondrá la edición oficial del Código conjuntamente con la exposición de motivos que lo acompaña. Los gastos que origine la publicación se imputarán a esta ley. Artículo 306 renumerado como artículo 314 por artículo 10 de la Ley N grados 26.733 grande o 28 de diciembre de 2011. Artículo 304 renumerado como artículo 307 por artículo 5 de la Ley número 26.683 grande o 21 de junio de 2011.
Artículo 316. Quedan derogadas las leyes números 49, 1920, 3335, 3900, 3972, 4189, 7029, 9077 y 9143, lo mismo que las demás en cuanto se opusieran a este código. Las penas de presidio y penitenciaría que establecen las leyes especiales no derogadas por este código, quedan reemplazadas por la de reclusión y las de prisión y arresto por la de prisión. Artículo 306 renumerado como artículo 314 por artículo 10 de la Ley N. 26.733b grande o 28 de diciembre de 2011. Artículo 305 renumerado como artículo 308 por artículo 5 de la Ley número 26.683b grande o 21 de junio de 2011. Antecedentes normativos. Artículo 313. Nota Infolec, debido a las modificaciones y renumeraciones dispuestas por la Ley N. 26.733b grande o 28 de diciembre de 2011 y la Ley N. 26.734b grande o 28 de diciembre de 2011, se ha omitido la redacción del presente artículo. Artículo 309. Nota Infolec, debido a las modificaciones y renumeraciones dispuestas por la Ley N. 26.733b grande o 28 de diciembre de 2011 y la Ley N. 26.734b grande o 28 de diciembre de 2011, ha quedado duplicado el número del presente artículo. Artículo 308 renumerado como artículo 309 por artículo 4 grados de la Ley N. 26.734b grande o 28 de diciembre de 2011. Artículo 307 renumerado como artículo 308 por artículo 4 grados de la Ley N. 26.734b grande o 28 de diciembre de 2011. Artículo 306 renumerado como artículo 307 por artículo 4 grados de la Ley N. 26.734b grande o 28 de diciembre de 2011. Artículo 63, segundo párrafo incorporado por artículo 1 grado de la Ley N. 26.705b grande o 5 de octubre de 2011. Artículo 77, quinto párrafo, incorporado por artículo 1 grado del anexo y de la Ley N. 26.394b grande o 29 de agosto de 2008. Vigencia, comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 252. Segundo párrafo incorporado por artículo 17 del anexo y de la Ley N. 26.394b grande o 29 de agosto de 2008. Vigencia, comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación. Artículo 77. Párrafo 13º, incorporado por artículo 1 grado de la Ley N. 26.388b grande o 25 de junio de 2008. Artículo 77, párrafo 12º, incorporado por artículo 1 grado de la Ley N. 26.388b grande o 25 de junio de 2008. Artículo 77. Párrafo 11º, incorporado por artículo 1 grado de la Ley N. 26.388b grande o 25 de junio de 2008. Artículo 128 sustituido por artículo 2 grados de la Ley N. 26.388b grande o 25 de junio de 2008. Artículo 41 ter sustituido por artículo 12 de la Ley N. 26.364b grande o 30 de abril de 2008. Artículo 145 ter incorporado por artículo 11 de la Ley N. 26.364b grande o 30 de abril de 2008.
Artículo 145 bis incorporado por artículo 10 de la Ley N. grados 26.364, B grande o 30 de abril de 2008. Artículo 193 bis incorporado por artículo 2 grados de la Ley N. grados 26.362, B grande o 16 de abril de 2008. Artículo 213 quater incorporado por artículo 3 grados de la Ley N. grados 26.268 B grande o 5 de julio de 2007. Artículo 213 ter incorporado por artículo 2 grados de la Ley N. grados 26.268 B grande o 5 de julio de 2007. Artículo 278, inciso 5, incorporado por artículo quinto de la Ley número 26.087, B grande o 24 de abril de 2006, artículo 67, cuarto párrafo sustituido por artículo 1 grado de la Ley N. grados 25.990 B grande 11 de enero de 2005. Artículo 67, quinto párrafo sustituido por artículo 1 grado de la Ley N. grados 25.990 B grande 11 de enero de 2005. Artículo 14 sustituido por artículo 2 grados de la Ley N. grados 25.892 B grande o 26 de mayo de 2004. Artículo 77, párrafo décimo, incorporado por artículo 1 grado de la Ley N. grados 25.890 B grande o 21 de mayo de 2004. Artículo 279, inciso 3, sustituido por artículo 3 grados de la Ley N. grados 25.815 B grande o 1 de diciembre de 2003. Artículo 258 bis sustituido por artículo 1 grado de la Ley N. grados 25.825 B grande 11 de diciembre de 2003. Artículo 41 ter, incorporado por artículo 2 grados de la Ley N. grados 25.742 B grande o 20 de junio de 2003. Artículo 24, último párrafo incorporado por artículo 1 grado de la Ley N. grados 25.742 B grande o 20 de junio de 2003. Artículo 206, párrafos incorporados por artículo 1 grado de la Ley N. grados 25.528 B grande o 9 de enero de 2002. Artículo 78 bis, incorporado por artículo 51 de la Ley N. grados 25.506 B grande o 14 de diciembre de 2001. Artículo 157 bis, incorporado por artículo 32 de la Ley N. grados 25.326 B grande o 2 de noviembre de 2000. Artículo 279 sustituido por artículo 4 de la Ley N. grados 25.246 B grande o 10 de mayo de 2000, vetada parcialmente por decreto. N. grados 370-2000 B grande o 10 de mayo de 2000. Artículo 279, inciso 2, frase no será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2, vetada por decreto N. grados 370-2000 B grande o 10 de mayo de 2000. Artículo 278 sustituido por artículo 3 grados de la Ley N. grados 25.246 B grande o 10 de mayo de 2000. Artículo 278, nota infolec, inciso 2, vetado por decreto N. grados 370-2000 B grande o 10 de mayo de 2000, 2. El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del 20%, 20%, al 150%, 150%, del valor de los bienes objeto del delito. Artículo 277, sustituido por artículo 2 grados de la Ley N. grados 25.246 B grande o 10 de mayo de 2000. Libro I, título X y, capítulo X y, denominación, sustituida por artículo 1 grado de la Ley N. grados 25.246 B grande o 10 de mayo de 2000. Artículo 67,
sustituido por artículo 29 de la Ley N grados 25.188b grande o 1 de noviembre de 1999, vigencia, a partir de los 8 días desde su publicación. Artículo 265 sustituido por artículo 35 de la Ley N grados 25.188b grande o 1 de noviembre de 1999, vigencia, a los 8 días desde su publicación. Artículo 84 sustituido por artículo 1 grado de la Ley N grados 25, 189, 28, 10, 19, 99. Artículo 94 sustituido por artículo 2 grados de la Ley N grados 25, 189, 28, 10, 19, 99. Artículo 203 sustituido por artículo 5 grados de la Ley N grados 25, 189, 28, 10, 19, 99. Artículo 72 sustituido por artículo 14 de la Ley N grados 25.087b grande o 14 de mayo de 1999. Artículo 119 sustituido por artículo 2 grados de la Ley N grados 25.087b grande o 14 de mayo de 1999. Artículo 131 derogado por artículo 12 de la Ley N grados 25.087b grande o 14 de mayo de 1999. Artículo 127 sustituido por artículo 8 grados de la Ley N grados 25.087b grande o 14 de mayo de 1999. Artículo 126 sustituido por artículo 7 grados de la Ley N grados 25.087b grande o 14 de mayo de 1999. Artículo 125 bis incorporado por artículo 6 grados de la Ley N grados 25.087b grande o 14 de mayo de 1999. Artículo 132 sustituido por artículo 15 de la Ley N grados 25.087b grande o 14 de mayo de 1999. Artículo 128, sustituido por artículo 9 grados de la Ley N grados 25.087b grande o 14 de mayo de 1999. Artículo 127 ter, incorporado por artículo 17 de la Ley N grados 25.087b grande o 14 de mayo de 1999. Artículo 127 bis, sustituido por artículo 16 de la Ley N grados 25.087b grande o 14 de mayo de 1999. Artículo 23. Sustituido por artículo 26 de la Ley N grados 25.188b grande o 1 de noviembre de 1999. Artículo 258 bis, incorporado por artículo 36 de la Ley N grados 25.188b grande o 1 de noviembre de 1999. Artículo 266 sustituido por artículo 37 de la Ley N grados 25.188b grande o 1 de noviembre de 1999, vigencia, a los 8 días desde su publicación. Artículo 189 bis, sustituido por artículo 2 grados de la Ley N grados 25.086b grande o 14 de mayo de 1999. Frase o de uso civil condicionado vetada por decreto N grados 496/1999. Artículo 189 ter, incorporado por artículo 3 grados de la Ley N grados 25.086b grande o 14 de mayo de 1999. Artículo 73 sustituido por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.453b grande o 7 de marzo de 1995. Artículo 94, multa actualizada por la Ley N grados 24.286b grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 204 ter, nota infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la Ley N grados 24.286b grande o 29 de diciembre de 1993.
Artículo 204 bis, nota Infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la ley N grados 24.286 B grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 203, nota Infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la ley N grados 24.286 B grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 155, nota Infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la ley N grados 24.286 B grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 255, nota Infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la ley N grados 24.286 B grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 286, multa actualizada por artículo 1 grado de la ley N grados 24.286 B grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 252, nota Infolec, multa actualizada por artículo 1 grado de la ley N grados 24.286 B grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 72, Inc. 3, incorporado por artículo 4 grados de la ley N grados 24.270 B grande o 26 de noviembre de 1993. Artículo 298 bis, sustituido por art. 9 grados de la ley N grados 24.064 B grande o, 17 de enero de 1992. Artículo 301 bis derogado por artículo 10 de la ley N grados 24.064 B grande o 17 de enero de 1992. Artículo 204 sustituido por artículo 1 grado de la ley N grados 23.737, B grande 11 de octubre de 1989. Artículo 204 bis incorporado por ley N grados 23.737 B grande o, 11 de octubre de 1989. Artículo 204 ter incorporado por ley N grados 23.737 B grande o, 11 de octubre de 1989. Artículo 204 quater incorporado por ley N grados 23.737 B grande o, 11 de octubre de 1989. Artículo 77, párrafo noveno, sustituido por artículo 40 de la ley N grados 23.737 B grande o, 11 de octubre de 1989. Artículo 163, inciso 1, sustituido por ley N grados 23.588 B grande o, 24 de agosto de 1988. Actualización montos de las multas, ley N grados 23.479 B grande o, 26 de enero de 1987, ley N grados 23.974 B grande o, 17 de septiembre de 1991 y la ley N grados 24.286 B grande o 29 de diciembre de 1993. Artículo 72 sustituido por artículo 1 grado de la ley N grados 23.487 B grande o 26 de enero de 1987. Rúbrica del capítulo 3, título 3 del libro segundo, sustituida por artículo 2 grados de la ley N grados 23.487 B grande o 26 de enero de 1987. Artículo 277, sustituido por artículo 1 grado de la ley N grados 23, 468, 26, 1, 19, 87. Artículo 204, monto actualizado por artículo 1 grado de la ley N grados 23.479, 16 de enero de 1987, artículo 279, sustituido por artículo 1 grado de la ley N grados 23, 468, 26, 1, 19, 87.